a continuar con el tema del programa. A mí me suena un poquito lógico, un poco lógico después de todo lo que hemos visto, el naturalismo. Sin embargo, creo que todos los programas de filosofía debieran comenzar con el naturalismo. Sin embargo, los naturalistas son aquellos amantes de la naturaleza, que la anteponen, que es una premisa para la creación de la vida y para todo lo que existe en ella. Uno de los precursores más importantes lo tenemos en la declaración de la tesis de John Locke. John Locke sostiene que el primer derecho que debe prevalecer ante todo es el derecho a la vida. Pero los acontecimientos de los siglos XVIII van a evolucionar este concepto. ¿Para qué quieres la vida si no tienes libertad para vivirla? ¿Sí? Entonces el segundo concepto es el derecho a la libertad. Y un tercer derecho, ¿para qué quieres la libertad si no tienes derecho a la propiedad? Las sociedades comunistas o socialistas, ¿sí? Este tema de la propiedad es un concepto muy complejo. Solamente en el sistema capitalista que nos rige y que impera en el mundo se tienen estos derechos. Y bien, entonces John Locke es uno de los pioneros. Otro gran naturalista, sin lugar a dudas, es Juan Jacobo Rousseau. Así se pronuncia, se escribe Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es un romántico también y sostiene que debe haber... el primero que propuso un puente de entendimiento entre el gobernante y el pueblo es John Locke. John Locke propuso la forma de gobierno, un pueblo y un monarca. Entonces en Inglaterra a la fecha existe un parlamento que representa al pueblo y un primer ministro que lidera el parlamento, y tenemos la figura de la casa reinante, la reina Isabel. Ya lo había comentado, recién cumplió 96 años de vida, es la mujer más longeva, lleva 70 años de reinado. Isabel pues empezó a los 26 años, muy jovencita, su reinado. Bueno, entonces ahí el parlamento inglés es este ejemplo. Y después Rousseau también sostiene que debe haber un contrato, que este puente debe ser un contrato. Y él lo establece como el contrato social. Rousseau tiene otras obras también, habla de la educación. Y así como habla de la educación, habla del hombre. En su obra El Emilio habla de que la educación, la instrucción, la enseñanza, el conocimiento se debe dejar a los estudiantes o al hombre, al niño, vamos a llamarle así, en libertad, para que él vaya descubriendo. Bueno, las reformas que hay en el mundo apuntan hacia allá, pero Rousseau se adelantó por lo menos 2 siglos, Dijo que los estudiantes o los alumnos deben ir en pos del conocimiento. Eso se conoce como constructivismo en la actualidad. Y por último, puedo hablar de la tesis, el que él apuesta y sostiene que el hombre es bueno por naturaleza, pero al coexistir, al interactuar en sociedad, se enajena, se corrompe. Muchachos, los partidos políticos, podemos decir que todos los existentes, al menos en México, sus postulados, sus estatutos, son realmente interesantes y progresistas. El punto es que quien los ejecuta los corrompe, los enajena, y ya no se cumple con las finalidades o el propósito de esos postulados. De eso hablo, precisamente, que me interrumpen. Pero antes de ello, también existe otro personaje, quien afirma que la sociedad, lo que dije hace rato, es un lobo
que se come a sí mismo, el lobo a otros lobos. Y él denomina a esta sociedad que el lobo es el lobo del hombre. El lobo es el lobo del hombre. Muchachos, el peor enemigo del hombre no es el hombre. Es el hombre. A eso se refiere Thomas Hobbes. Incluso la frase en latín dice más o menos así: homus, ¿sí? A ver, muchachos, lupus homus hominis. El hombre es el lobo del hombre. Ahora sí, en ese contexto, en ese marco, presenten su tema, por favor. Adelante. ¿Cuáles son los tipos de naturalismo? En suma, podemos decir que el naturalismo se divide en tres grandes tipos: naturalismo racionalista o ilustrado. Se trata de un modelo de naturalismo nacido en el seno del Renacimiento y la Ilustración europea. Este modelo es laico y por tanto diferenciado de los preceptos morales de la cristiandad o de la religión de culto. Y el naturalismo racionalista, doctrina que desarrolla la tesis del derecho natural desde la perspectiva del racionalismo moderno y que culmina en la filosofía jurídica de la Ilustración. Como quien dice, esto se basa nada más en la pertenencia del hombre conforme a la razón. Sí, en la pertenencia podríamos decir también en la concatenación o en la vinculación del hombre y la razón. No habría razón si no hablamos del hombre. ¿En dónde cabe la razón? Sino en la estructura mental, ¿verdad?, del hombre, o en la estructura craneana. Adelante. Y el naturalismo teológico afirma que el origen del derecho natural es Dios y que las leyes positivas deben derivarse del mismo. Entonces se concluye que el derecho obedece a la voluntad de Dios. El derecho divino, para aquellos teólogos, por supuesto que sí obedece o dimana de la voluntad de Dios, el derecho divino. Pero el derecho como tal, el que se aplica en los hombres, pues no, lo dijo Jesús: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nada tiene que ver las cuestiones terrenales, sociales, menos políticas, peor aún económicas, con las cuestiones divinas, con las cuestiones, llamamos de alguna manera, espirituales. Nada que ver, nada que ver. Adelante. El naturalismo metafísico de los griegos y los romanos. Para la época de los romanos y los griegos se tenía que el derecho natural era metafísico, es decir, que éste se contemplaba como algo ideal, en el que solo se debía tener en cuenta lo que el derecho debía ser. En otras palabras, el debe ser el derecho. El deber ser, muchachos, el deber ser es como la ética. El deber ser es lo correcto, pero lo que se es, pues eso es al criterio, al arbitrio, al libre albedrío de las personas. Es como la justicia, tiende a dar al hombre lo que le corresponde en cada momento y lugar. Sabemos que la justicia lamentablemente no existe, muchachos. No existe en la casa, no existe en un sistema educativo, no existe en un sistema político, menos en un sistema económico y por supuesto que tampoco en el ámbito social. El hombre es el mismo hombre. El maestro es el peor enemigo del maestro. El alumno es el enemigo del alumno. Y ustedes, hijos, son los enemigos de su casa, del hogar. Es cierto. Analicen sus comportamientos, sus conductas, sus roles, lo que desempeñan aquí en la escuela, lo que desempeñan como hijos, lo que desempeñan como miembros de una sociedad. Si lo ponen en una balanza, les salen a deber a la familia, les salen a deber a la escuela
y le salen a deber a la sociedad. Se los digo para que lo reflexionen, no como una crítica, sino como una alerta. Reflexionenlo. Ahora vamos a hablar de John Locke, el justnaturalismo racionalista defendido por Kant, Locke, entre otros, sostiene que existen principios morales básicos y universales del hombre y que éste puede acceder a ellos por medio del cultivo de la razón y la indagación científica. Cabe mencionar a John Locke, pensador británico de la época moderna, como uno de los relevantes teóricos del pacto social y por ende del justnaturalismo. Sería legítimo resistirse a la autoridad cuando intenta imponer el cumplimiento de la ley justa o aquella ley que no sea compatible con la ley natural. Muchachos, John Locke en su tesis dice que debemos oponernos a la aplicación de las leyes injustas y que debemos atender lo que por ley natural está estipulado. Muchachos, la naturaleza es la mejor proveedora que existe en el mundo. Sí, o sea, de forma natural nos provee los alimentos para subsistir. Entonces, ¿por qué la degradamos? Entonces, ¿por qué la devastamos? ¿Por qué la sobreexplotamos? No necesitamos sobreexplotar. ¿Por qué? Porque no lo respetamos. Por eso, precisamente para... No somos justos. Ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la justicia y los valores universales, el respeto. El hombre no ha respetado la naturaleza y la naturaleza nos pasa la factura. En este siglo XXI y los años por venir, cada vez más los estragos, la factura de la naturaleza va a ser más patente, ¿sí? Va a haber más cambios, se va a deteriorar más, se va a alterar más el clima, el ambiente, la naturaleza. Adelante. Ahora tenemos a Rousseau. El justnaturalismo formalista, la verdadera significación e importancia de la jus filosófica de Rousseau se alcanza a ver cuando se entiende la aparente dicotomía antinómica entre el discurso y el contrato, así como cuando se logra llegar a la solución o al ideal que quiso ofrecer Rousseau. Y eso que dice, esa dicotomía, o sea, esa separación, ¿sí? Esa ruptura, se debe de vincular, lejos de separar, se debe de vincular. En lugar de separarse, debe tender un puente que permita la unión del gobernante con su pueblo. Nos quejamos siempre del gobierno, nos quejamos siempre de la autoridad, nos quejamos de los directivos, nos quejamos de los maestros. Y yo les invité desde el tercer semestre que mejor hagamos sinergias. Si sus padres no los apoyan lo suficiente, pues tenemos ahí un área de oportunidad. Si los maestros no cumplimos sus expectativas, pues es un área de oportunidad que ustedes pueden suplir. Se los digo con toda certeza, muchachos, ustedes ya no requieren de maestros. El conocimiento, la información está a la mano de todos. Estamos en el tiempo de las tecnologías. Está la información a su mano, nada más tienen que hacer esto. Entonces, lo que tienen que ustedes entender y reflexionar es que solamente estamos haciendo una suma de esfuerzos, una sinergia. Para mí es muy molesto que estamos ya en el último periodo y me llega algún alumno, profe, yo debí presentar. ¿Cómo? En el último semestre no puedo abordar, perdón, en el último periodo, en 6 semanas no puedo abordar lo de 18 semanas. Pero no, tampoco lo puedo dejar a la deriva al alumno.
¿Qué hago? Pues bueno, entonces voy a tomar los temas más importantes de cada una de las unidades para que se lleve más o menos una información básica, genérica, que les sirva para algo. Dejo el romanticismo, lo desecho y abordo estos autores. Dejo muchos temas y me voy con lo sustantivo, lo que les sea útil. Lo dijo Sócrates. El conocimiento que no es útil no es conocimiento. Y tenemos que hacer las cosas que nos sirvan. Y ustedes, muchachos, lo digo con toda también certeza y hasta melancolía, se ocupan, mucho de su tiempo lo ocupan en lo superfluo, en lo que no les aporta, en lo que no les contribuye en lo personal ni en lo profesional. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Adelante, Jesús. Bueno, aquí tenemos a Hobbes. Thomas Hobbes. Ya empecé a hablar de él. Adelante. Hobbes dedica los capítulos 4 y 5 de Leviatán para exponer su concepción del derecho natural racional. Al comienzo del capítulo 4, el filósofo brinda sus definiciones del derecho natural, libertad y ley natural. El derecho natural, que los escritores llaman comúnmente ius naturale, es la libertad de cada hombre que tiene de usar su propio poder como él quiera para la preservación de su propia naturaleza. De eso hablaba hace rato. Sí, que el derecho a la vida de John Locke dice: ¿para qué quiero la vida si no soy libre? Si no soy libre para expresarme, para desenvolverme, para desarrollarme, para mostrarme, para difundir mis ideas. ¿Para qué quieres la vida? Muchachos, quiero tristemente decirles que en este momento existen en varias naciones del mundo hombres y mujeres que viven o subsisten, pero que no tienen libertades. Menos aún propiedades. Y ustedes que están, que viven en una sociedad, que viven en el occidente, en la América colonizada, en la América progresista, en la América emancipada de Europa, y que lo digo con conocimiento de causa, de todos los países de Latinoamérica colonizados, ¿sí? Incluso, salvo por la cuestión económica de los Estados Unidos, se vive en completa libertad, en relativa seguridad. Relativa digo porque nada es seguro en la vida, ¿sí? En relativa seguridad. Y ustedes no aprovechan. Les voy a decir qué hacen los jóvenes en El Salvador. Sí, es en El Salvador. Me corrigen, por favor. Si es, no, en Honduras, perdón. Ya, Honduras. En Honduras. ¿Saben a qué se dedican los jóvenes? A organizarse en pandillas. Los maras. Exactamente, los maras. ¿Sabes qué está sucediendo con los maras? Los están arrestando por los tatuajes. Muy bien. No es por sus tatuajes, Johan. No es por los tatuajes. Ahora sí, por sus desmanes. Correcto. Por todas esas agresiones delictivas que han cometido en contra de la sociedad. Por primera vez, mis respetos para, creo que los presidentes del momento, sin lugar a dudas, es el nuestro, Andrés Manuel López Obrador, y Nayib, claro que sí, hijo, y Nayib Bukele. En el mundo entero se habla de ellos. Hasta, es más, ¿cómo es posible, muchachos, que los mismos padres de estos jóvenes, las mismas esposas de estos hombres, ¿sí?, están de acuerdo con el gobierno de que los someta a una disciplina y a un régimen carcelario para que corrijan? Ahora sí, dicen que quieren salir a la sociedad y actuar de manera diferente. Muchachos, Yo lo hago por los tatuajes. están atrofiados, ya están atrofiados de su mente. Creo que los campos de concentración de Hitler, lástima que ya no se permite, serían una excelente salida. Lástima que las tiendas de raya o los esclavizados allá en Valle Nacional
de la época del porfiriato, sería otra excelente idea. Claro, platicar a lo lejos, sin estar en el problema es bien fácil, ¿verdad? Pero qué problema tan grande y qué medidas tan drásticas, pero tan acertadas, en mi opinión, está tomando el presidente. El comportamiento de estos grupos sociales, los Mara, cómo han deteriorado, cómo han degradado. ¿Cómo han arruinado su vida? ¿Otra vez, Johan? ¿Cómo han arruinado su vida? Eso, ese es el término. ¿Cómo han arruinado su vida? Pero no tan solo su vida, sino la vida de sus familias, sino la vida y el actuar de una sociedad. Lo han degradado tanto. Adelante, Abraham. No, sí estoy de acuerdo. Pues es que son egoístas, les importan ellos, pero ni siquiera se importan ellos, porque no aportan, no construyen, no edifican, no producen, se dedican a la violencia, al secuestro, a los crímenes, a los despojos. Dale a un granjero semillas y creará cultivos. Pues sí, pues esos son los ejemplos, llamémosle, de Confucio. Hay que enseñarle a pescar, no hay que darles el pescado. Dale un granjero semillas. Ya que hablamos de semillas, ese es el gran proyecto del presidente Obrador, sembrando vida, cultivar árboles frutales y maderables a lo largo y ancho de todas las zonas marginadas. Me refiero concretamente al sureste y a las sierras de todo el país. Y bueno, yo creo que el tema viene a modo, el de Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, viene muy ad hoc con lo que se está sucediendo allá en Honduras, con estos grupos convulsionados, conocidos como los maras. Muy bien, vamos a aterrizar el tema, por favor. Mejor lo que se separan inmediatamente después de definir la ley natural, puede usarse el siguiente distinción entre derecho y la ley. El derecho consiste en la libertad de hacer o no hacer, mientras que la ley determina y ata uno de los dos, con lo que la ley y el derecho difieren tanto como la obligación y la libertad, que una y la misma materia son incompatibles. Con esto vamos a terminar el tema y voy a invitarlos a un debate. A ver, aquí dice claramente que el derecho es lo que te permite hacer o no hacer, y que por otro lado la ley te obliga a hacer aún lo que no estás de acuerdo en hacer. A ver, otra vez, muchachos, el derecho es aquello que te permite hacer o no hacer, ¿sí? El derecho, por un lado, la Constitución lo establece así, y por el otro, la ley te obliga a hacer lo que debe ser, aunque tú no quieras, aunque no estés de acuerdo. Levanten su mano y ahorita quiero que voltees, pero primero quiero transmitir y dejar la idea bien clara. ¿Qué será mejor? ¿Sí? Actuar conforme a nuestros derechos, es decir, hacer lo que nos conviene hacer. Ese derecho es de los maras. Hacer lo que les conviene hacer. Ubiquémonos en ese contexto, en esa sociedad de Honduras. Y por otro lado, la ley te obliga a hacer lo que no haces bien. En el contexto de los maras. Sí, el presidente está violentando sus derechos o simplemente está aplicando para que hagan lo que deben hacer. ¿Quién sostiene que se están violentando los derechos de los maras? ¿Y quién está de acuerdo en que se debe aplicar la ley para corregir toda la degradación que está viviendo el pueblo de Honduras? ¿Quién está de acuerdo o quién comparte la idea de que se están violentando los derechos de los maras? ¿Y quiénes están de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo en que se aplique la ley, porque no han sabido ejercer sus derechos. Robar no es un derecho.
Asesinar no es un derecho. Secuestrar no es un derecho. Extorsionar no es un derecho. Ahora, adelante. Yo quiero decidir. Adelante. 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 ¿Quién vota? Nadie, nadie. ¿Quién dijo yo? Yo estoy de acuerdo en que se aplique, claro. No pertenecemos a la sociedad hondureña, ¿verdad? Les digo bien fácil. Pero yo sí estoy de acuerdo en que se aplique la ley, ¿sí? Y les aseguro que incluso los padres, las esposas y muchos de los hijos de esos hombres están también de acuerdo. Ya lo dijo Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. Y para que esto no siga ocurriendo, se tiene que aplicar la ley. Se anticipó casi 5 siglos. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Del 1600 qué? Ahí debe estar la fecha. Bueno, Thomas Hobbes va a surgir como un político y un naturalista, pero es de los pioneros, incluso antes que John Locke. Thomas Hobbes. Bien. Pues, mi opinión en base a eso es sobre lo que se basa en la naturaleza para tomar las decisiones del hombre conforme a su propia conformidad, ¿no? Sí. Entonces, digamos que sería una ley aparte de la ley impuesta por el hombre, ¿no? Fíjate, se basa en la naturaleza. A mí me llama, eso que dices me llama la atención. Existe un proceso natural, el ciclo del agua, el ciclo de la cosecha y demás. Los que son de campo deben saber, muchachos, que hay temporada de lluvias, ¿verdad? Y cuando estas se retrasan, pues bueno, pues no se logra la sequía, lo que eso ocasiona. Hambres, sequía. Y con la sequía un montón de situaciones. Y para solventar ese problema, pues en algunos lugares donde hay oportunidad y hay agua, ponen sus sistemas de riego. El regadío famoso que se conoce, ¿verdad? El sistema de riego. Y se resuelve. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Estamos actuando conforme a la naturaleza. Pero cuando industrializamos, ahí sí estamos atentando contra la naturaleza. Es decir que la industrialización, aunque ha sido para beneficio del hombre, también va en detrimento de la misma naturaleza, la industrialización. Anthony, les pregunto a 3 de ustedes. Allá tenemos 1 y allá tenemos 2 más y con eso cerramos. Anthony. Adelante, adelante, Anthony, fuerte, que se te oiga. De uno de estos filósofos que decía que el hombre siempre anda buscando su libertad y siempre, o casi siempre, tratamos de hacer esto. No importa qué tratamos de hacer, siempre tenemos un límite. Ah, mira qué importante marcar límites. Eso es bueno. Pero ¿qué crees? ¿Sabe dónde deben estar los límites, Johan? En uno mismo. En uno mismo deben estar los límites. Hijo, te pregunto sobre el tema, el moreno, bueno, los dos, ustedes dos, sobre el tema. Hijo, adelante. Sí, por favor. Lo mismo que estamos hablando de Adelante. de que es necesario hacer todo eso porque ahorita se está bajando el nivel de la delincuencia. Allá desde la Adelante, adelante. No, ya me pusieron. Bueno, hay que estar en la jugada, hijo. Ya fue toda. Ahora ya al fondo quieren contestar, también quieren participar. Adelante. De lo que se hablaba de las leyes. Sí, a ver, se te pregunta, no hablas. Y ahora que está participando tu compañero, estás interrumpiendo. Como chinga severa. Sobre lo que usted decía, se podría decir que de los maras sobre si hay una ley o no. Así es. Si no lo hubiera, en pocas palabras a todos nos llevaría la fregada. Claro, pues aquí mismo están llegando. Y pues, creo que aquí todos estamos de acuerdo que haya, ya que bueno, nosotros no podemos cometer el error de juntarnos con ellos. Si nos juntamos, pues ya valió. Pero hasta aquí mismo existe eso. Sí existe, pero no en esa proporción, Johan. Sí existe.
la delincuencia, sí existen las organizaciones. Y quiero decirles, tú continúa ahí, y quiero decirles que, muchachos, que se ha convulsionado, nuevamente ahora tomé la palabra de la convulsión, se ha distorsionado, porque cuando se dedicaban las organizaciones al tráfico, al trasiego que llaman de la droga, hablando en concreto del Chapo, él no atentaba contra la sociedad, no violentaba la estructura social. Él andaba en su rollo. Él andaba en su rollo, se ocupaba del tráfico de droga hacia los Estados Unidos y párales de contar. Hacía su trabajo y no atentaba contra la sociedad. Ahora, sí. Ya no saben. De hecho, ayudaba. A ver, acá Nacho, enfoca Nacho. Ahorita necesitan tráfico de Ya, Nacho. Viene. Te digo que ahorita necesitan tráfico de personas para crecer. Bueno, y eso trata de no las famosas mulas, el tráfico de los muchachos. Podemos quedarnos toda la mañana hablando de este tema, y es correcto lo que dices. También lo que dice Johan, ya existen, sí, Johan, pero no en esa proporción, en esa cantidad. Muchachos, todo lo que podamos hablar de ese grupo social conocido como los malos, de estos grupos u organizaciones que tenemos en México, tienen que ver con el tema, ¿sí? Con la degradación del hombre y con un solo objetivo, ¿sí? El derecho a la propiedad. Ellos por tener dinero, por tener poder, por eso... Fama, ¿no? Porque dinero no tenían. A ver, otra vez. Tenían fama. Bueno, pero ahora van por el dinero. Todo por la autoridad y todo por el poder. Han realizado todo ese tipo de cuestiones. Bien, empatamos esto último con la tesis de Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre y que vivimos en una sociedad degradante y los únicos que la podemos cambiar somos nosotros. Terminamos ahí.